entrevista nos acompaña el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Muy buenos días. Muy buenos días, Miguel, Laura y Percio. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se siente? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Es un honor, a sus órdenes. Bueno. Ministro, recientemente el gobierno anunció una inversión importante, si no me equivoco, de aquí al 2026, en lo que tiene que ver con las redes de distribución de energía eléctrica. $1.600 millones fue el número. Algo así. Cuéntanos en qué consiste este plan. Bueno, es posible que esa cantidad, aproximadamente $1.600 millones, se extienda por más de 2026. Y de lo que se trata es de grandes transformaciones que hay que hacer en las redes de distribución, en las subestaciones y en el sistema de transformadores, que son los eslabones clave del servicio de las empresas distribuidoras. Entonces, esa inversión de compra y sustitución de redes de distribución en el país, de sustitución, repotenciación, cambios de transformadores de potencia en las subestaciones de distribución y también transformadores de distribución de menor escala en todo el país, etcétera, requiere una inversión y que no solamente es en equipos, sino también mano de obra, tiempo, etcétera. El sistema de distribución es muy frágil, porque una buena parte de la infraestructura de distribución, que es bueno que la gente sepa, la energía eléctrica sale de la planta eléctrica, va a una subestación de transformación de alta tensión para transmitirla o transportarla hacia las ciudades en el interior del país, en esa línea que uno ve a campo traviesa. Pero después, cuando llega a los centros de consumo, hay subestaciones que bajan esa alta tensión a media tensión y después hay transformadores que la bajan a baja tensión, que es el nivel en que se distribuyen las calles y en los barrios. Entonces, esas infraestructuras, las subestaciones, los transformadores, las redes de distribución, pues tienen en muchos casos en República Dominicana 30, 40 y más años. Y algunas de ellas están sobrecargadas y ya más o menos obsoletas. Y con el crecimiento de la demanda, el crecimiento demográfico de la industria y los servicios, ya la demanda de corriente que fluye es superior muchas veces a su resistencia o a su capacidad. La sustitución de todo eso para generar un servicio más fiable desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de su consistencia y de la calidad del servicio, que tiene que ver con la mínima interrupción posible y una oscilación tolerable. La realización de ese trabajo requiere una inversión de anualmente mínimo de 200 o 300 millones de dólares y a lo largo de algunos años podríamos tener acumulado unos 1.600 millones de dólares y podrían ser más. Y realmente ese es un trabajo que hemos iniciado. Ya hoy día hay, pues bueno, en camino una gran cantidad de transformadores que deben completarse unos 4.000 transformadores a finales de mes. También de transformadores de potencia y transformadores de distribución, redes, medidores, y se ha iniciado ese proceso de reparación, rehabilitación de redes, Ministro, en todo el país. Mirando esas falencias del sistema que usted ha mencionado, ¿qué cantidad de energía se pierde de la que producimos? Bueno, de acuerdo a los últimos informes que nosotros hemos visto, nosotros tenemos alrededor de una pérdida de energía de alrededor de 34, 33%. Ahí es que está fluctuando. En términos de kilovatios, ¿de qué estamos hablando? No tengo así ese dato, pero no sé, creo que son alrededor de 5 o 6 gigavatios hora. Y esos son millones de kilovatios hora. Habría que ver qué representa en términos de energía. Es decir, que si solucionamos eso, pudiéramos decir que es como si hiciéramos otra Punta Catalina. Vamos a hablar con franqueza sobre ese tema. Yo pienso que, en primer lugar, yo pienso que las pérdidas de la distribución
o la pérdida en el sistema eléctrico dominicano, y particularmente en distribución, fíjate que el Pacto Eléctrico estableció una media o una meta de alrededor de 15%. Esa meta de 15% no quiere decir que sea lo óptimo, sino lo que significa es que podría el sistema ser autoconsistente si las pérdidas llegaran ahí. Porque llevar a pérdida de distribución cero o de energía cero en un sistema eléctrico es muy difícil. Hay pérdidas que tienen que ver con la transmisión del sistema eléctrico, eso es a larga distancia. Y a nivel de distribución hay pérdidas técnicas a nivel de las redes que mientras menos hábiles sean estas, mayor cantidad de electricidad se disipa por el conocido efecto Joule. Y esas son inevitables. Son pérdidas en las redes de distribución, pérdidas en los sistemas de transformación también. Entonces usted no va a tener una eliminación de una pérdida cero. Usted lo que va a tener en un sistema eléctrico es una pérdida que sea absolutamente tolerable en función de la sostenibilidad financiera. Nosotros podemos decir que sí, que si nosotros logramos reducir a un 15% en un horizonte de algunos años la pérdida de República Dominicana, eso podría equivaler casi a la instalación de otra planta eléctrica de 200 o 300 megavatios, eso es cierto. Ministro, entonces, en ese sentido, ¿cuál es la demanda de energía en el país en los momentos actuales? Mira, en términos de potencia, de capacidad, nosotros hemos llegado a las últimas mediciones a elevada de demanda máxima, una alrededor de 3.640 megavatios. 3.635 fue la última vez, el último número que yo vi en estos días, como el máximo de los números. Nosotros es bueno que se sepa que del año pasado, 2022 al 2023, la demanda máxima ha crecido alrededor de entre 9 y 10%, que es un número extraordinario. Yo le puedo decir que en el año 2021, nosotros nos alarmamos en septiembre del año 2021, septiembre-octubre, que llegamos a una demanda máxima de 2.800 y algo megavatios, alrededor de 2.900 megavatios. Y entonces ahora estamos hablando de 3.600 rumbo a 3.700. Ese es un número extraordinario en términos del crecimiento de la demanda. Y ese crecimiento de la demanda se expresa en mucho mayor electricidad en las redes, mucho mayor flujo y mucho mayor electricidad en las viviendas, en los negocios y en las industrias. Y por consiguiente, una mayor posibilidad de pérdida de electricidad, porque alguna gente no se da cuenta que mientras más energía tú coloques en las redes y en todo el sistema de distribución, si estas no tienen todavía las condiciones que garantizan la optimización de su uso, y hay medidores que faltan, y hay un subsidio a lo que consumo mediante el proyecto, el programa Bono Luz, entonces usted coloca más energía que le es más difícil facturar y cobrar, y eso genera el incremento de las pérdidas. Alguna gente ve que hay un crecimiento inusitado de la demanda y de el sistema. Nosotros hemos sido capaces de abastecer toda esa demanda, pero no relaciona que ese crecimiento de la demanda va aparejado con un crecimiento. ¿Cuál es la capacidad instalada que tiene el país, ministro? ¿Cuál es la capacidad de generación instalada que tiene el país? Mira, Percio, yo leí, por ejemplo, en estos días un informe de la Asociación de Industria y pues te habla de 5.000 y pico de megavatios capacidad, por otro lado te dice a nivel térmico de 4.000 y pico. Es realmente para nosotros la capacidad instalada efectiva que tiene la República Dominicana en términos de plantas térmicas convencionales gira alrededor de 3.500 megavatios. Lo que pasa es que si tú le sumas la capacidad de las hidroeléctricas, que pueden ser, hemos tenido a veces hasta 400 y pico, la capacidad instalada de hidroeléctrica es más de 600. Ahora, las que efectivamente operan cuando las reclamamos, porque hay que reclamarla en el sentido de que la EGI prefiere guardar agua para otros fines, las que efectivamente funcionan son generalmente 400, 450. Okay. Y si nosotros le sumamos a ese la capacidad instalada efectiva de las renovables, que también o sea, en las renovables tú tienes capacidad nominal, es decir, cuando tú dices 1.000 megavatios de energía solar, de capacidad, proyectos solares,
en términos reales efectivos son 200 y pico de megavatios, porque la efectividad de la solar es alrededor de 23-20%. Entonces, porque sencillamente el sol es un periodo del día. Entonces, nosotros tenemos una capacidad con sol, con hidráulica, con térmica de alrededor de 4.000 megavatios. Ministro, Ahora bien, el sistema necesita, cuando tienes 3.600 de demanda, potencia efectiva y demanda, el sistema para abastecer eso tiene que sincronizar más de 3.600. El informe que usted señala, que es de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, hace críticas importantes respecto al elevado nivel de pérdidas que se tienen, pero también señalan que hay muchos problemas de planificación en el sector energético. Mira, en ese sentido, cuando yo leí esa parte del informe, que tengo que reconocer que el informe destaca también muchos avances positivos en el sector eléctrico de parte de este gobierno, como es el tema de la inversión, como es el tema del crecimiento de las instalaciones de planta térmica, el tema del crecimiento de las instalaciones renovables, el tema de las licitaciones realizadas de manera transparente en este gobierno. Esos son pasos de avance en el sector de generación, en el sector eléctrico, y el informe lo destaca. Ahora, hay una parte que se refiere a la planificación que yo la verdad es que no he entendido. No lo entendí, y lo entiendo menos que sean ellos que lo hagan, porque ellos conocen muy bien cómo funciona el sistema. En primer lugar, la instalación de todas esas renovables no ha sido de manera espontánea. Es una línea trazada desde antes de llegar al gobierno, una estrategia de estimular la instalación de fuentes renovables, y entendimos que para eso teníamos que establecer la credibilidad de las entidades públicas responsables de gestionar los procesos de concesiones y de contratos. Lo hemos hecho y hemos logrado un récord prácticamente en lo que se refiere a la oferta de proyectos de renovables y en la inversión. Hicimos también la planificación de licitación. Nosotros lanzamos la primera licitación, comenzamos a trabajar la primera licitación desde 2 o 3 meses después de llegar al gobierno. La razón es muy sencilla, la verificación de cuál es la realidad de nuestro sistema de generación, y lanzamos una licitación que primero la de Manzanillo, después lanzamos una de urgencia y preparamos otra licitación que la detuvimos por los acontecimientos internacionales que nos hizo revisar la estrategia de incremento de determinada tecnología. Todo eso es planificación, eso no ha sido sin planificación. Cuando nosotros decidimos eliminar la CDE, eso obedeció a una planificación para eliminar del medio a una entidad que ya había jugado su rol y que no era necesario en el nuevo orden eléctrico de República Dominicana, la CDE, para las actividades propias. Cuando decidimos formalizar a Punta Catalina de una empresa de generación sin un fundamento, pasarla a formalizarla basada en una ley, en una empresa pública de generación eléctrica sometido al régimen del reglamento y la ley de electricidad, todo eso es planificación. Pero más aún, usted sabe que el primer plan eléctrico nacional de planificación de largo horizonte se lanzó en el año 2003, siendo yo director de la Comisión Nacional de Energía. ¿Y usted sabe cuándo fue que se elaboró, se publicó y se estableció otro? Ahora en esta gestión, el Plan Eléctrico Nacional 2022-2036, que contiene todas las proyecciones a largo plazo, con tablas, gráficos, evaluaciones de inversión en renovables, de inversión en plantas de generación térmica, de requerimiento de combustible, y todo eso lo elaboramos nosotros y lo publicamos, se llama el Plan Eléctrico Nacional. Es decir, y eso lo primero que lo conoce es la DIE. Entonces, y lo que respecta a los montos adeudados por generación, que es otro de los puntos que señala el informe. Eso es también otra, no solamente imprecisión, sino que eso es falso. O sea, ¿es falso que se les deba? Espérese. Nosotros llevamos, desde que llegamos, el récord de pagar la cuenta corriente a la generadora, todos los meses. Nosotros lo que tenemos es un horizonte entre 45 y 60 días acordado, entre emisión de factura y pago efectivo de la distribuidora.
lo hacemos mensualmente de acuerdo a ese acuerdo, entre 45 y 60 días, no más de ahí, y eso lo hemos hecho durante 3 años. Y cuando usted ve una deuda, eso es una deuda corriente, que significa que usted me entregó el servicio hoy, la energía hoy, y entonces tengo esa deuda, pero tengo que pagártela en 30 días o 45 días, y hemos cumplido religiosamente. No tenemos en esta gestión, no tenemos una deuda que nosotros hayamos acumulado con las empresas generadoras. ¿Y entonces a qué deuda se refieren? Yo no sé a qué deuda se refiere. Quizá debe hacer la explicación. A lo mejor hay alguna transacción que tiene que ver, que queda por ahí de lo que fue posiblemente alguna transacción de la CDE, pero yo averigué ayer y tampoco existe eso. Y la verdad que estamos nosotros investigando con claridad. ¿Pero eso hay que investigarlo o eso hay que hablarlo con la industria eléctrica? Porque estamos hablando de una asociación que reúne a los generadores eléctricos. Ellos mismos, ¿No hay un diálogo fluido con las autoridades, con este sector? Nosotros hablamos porque ese es el otro tema. Yo creo que ningún gobierno habla tanto con los generadores como nosotros. Nosotros incluso tenemos un chat de generadores en donde los funcionarios del gobierno participan. Nosotros nos reunimos toda la semana usted con y yo ellos. Hablamos siempre, ¿cómo que a mí me va a ocurrir decir que usted me debe un dinero? Eso es verdad, y esa es la sorpresa de nosotros. Y nosotros esperamos que ellos aclaren eso. No hay ningún tipo de planteamiento específico de ninguna empresa generadora a la distribuidora que diga, yo tengo problemas porque tú me debes. Usted se lo exigió. Habría que ver alguna factura, ministro, o algo. Sí, pero sería bueno. ¿Usted se lo exigió o lo está diciendo ahora? No. Nosotros, ¿Usted se lo exigió? Nosotros hemos hablado, le hemos comunicado con ellos han dicho que ahí hubo algunas dificultades, parece ser interna en cuanto a la emisión de esas afirmaciones. Y nosotros pero es que no fueron afirmaciones, ministro, no fue una declaración a la prensa donde sorprendieron a alguien ahí. Yo te voy a decir algo, Laura. Si tú me acreditas a mí, ponga usted un mueble por 100,000 pesos y me da pagadero en 40 días y yo a los 25 días no te he pagado y tú publicas como que una deuda que tengo con tu empresa, la gente podrá creer, bueno, y le debe. No, hasta que no se vence el plazo, no hay espacio para la queja. Entonces eso es deuda corriente que tú acabas de vender, en algunos casos, que tú acabas de vender y está dentro del plazo de pago. Ahora, yo no puedo evitar que alguien lo publique y diga, en enero fue tal fecha, en febrero fue tal fecha, fue tal cantidad. Ahora, lo que tiene que decir a nosotros es si las empresas distribuidoras en esta gestión tiene deudas acumuladas más allá de los 60 días acordados de pago a los generadores y que diga cuál es la empresa generadora y cuál es la fecha. O sea, yo lo que creo, nosotros como ministros no queremos desarrollar con eso una polémica porque tenemos unas excelentes relaciones con las empresas generadoras y a lo mejor eso fue un desliz que ellos aclararán. ¿Cuántos contratos de energías renovables se han firmado en el Más de país? 30, hay como alrededor de 35, algo así. ¿Y cuáles estarían en ejecución? Casi todos están en ejecución, lo firmados. Bueno, no, espérate. La gran mayoría de los firmados están en ejecución. Ahora hay algunos proyectos que se están construyendo en la actualidad y eso todavía, hasta que no entren en producción de electricidad, no entran. ¿El sector energético es el de mayor inversión extranjera en el país? Es el líder en inversión extranjera en la República Dominicana en el primer semestre del 2023, de acuerdo al Banco Mundial. Que también hay, quiero destacar, al Banco Mundial, no al Banco Central, el informe del Banco Central. Ahí quiero también destacar algo. Y el informe de la Asociación de Industria más o menos lo dice. La única manera de usted conseguir ese flujo tan grande de inversión extranjera directa e inversión nacional en generación eléctrica, que son proyectos riesgosos porque es de larga duración, su maduración, son millones y millones de dólares que se invierten. La única manera de usted conseguirlo es si usted está operando en un sector eléctrico en donde las reglas de juego se respetan y están claras, en donde si hay transparencia en el flujo de decisiones, donde además de eso se ha ido fortaleciendo la institucionalidad. Esa credibilidad, esa confianza es lo que genera ese flujo de inversión de capitales. Y nosotros, basado en eso, es que decimos
que el sector distribución, que es el talón de Aquiles ahora del sector eléctrico, el sector distribución es nuestro objetivo fundamental. Y no es desde ahora, sino que las inversiones requeridas no las pudimos hacer en su momento porque llegamos y lo que teníamos era deuda. Recuerden que nosotros en el 20 tuvimos que pedir ayuda a la Barrick Gold, adelantar algunos pagos impositivos, de impuestos, simple y llanamente para poder cerrar el presupuesto del 2022. Y en el 2022 una escalada del 2021. Y en el 2021 al final, de junio para allá, de ahí para hacia adelante, hubo una escalada alcista de los precios del carbón y del gas natural en el mercado internacional, que elevó el monto a pagar en la factura de compra de distribuidoras generadores. Y el gobierno tuvo que subsidiar eso, al mismo tiempo de seguir subsidiando lo que eran pérdidas y otros subsidios. Y en el 2022 vino la guerra. Nosotros esperamos ahora, porque a veces la gente habla del déficit financiero de la distribuidora y no dice que solo por exceso de precio del combustible y un precio de compra de la energía a la generadora que se hizo en el año 2022, nosotros tuvimos un exceso del monto de la factura de más de 800 millones de dólares. Ministro, y eso forma parte del déficit financiero. Ministro, determinado por eventos internacionales. Las energías renovables, ¿cuántos están aportando al CENE? Mira, ahora mismo hay alrededor de alrededor de 1050 y pico de megavatios que están aportando energía al sistema eléctrico nacional. Ahora, ¿cuándo opera eso? Cuando sale el sol. Eso opera exactamente, Percio, desde 9, 10 de la mañana hasta alrededor de las 5 de la tarde. Ministro. Y de noche sigue operando las empresas, las plantas eólicas. Ministro, conversé esta semana con el embajador de Francia en el país. Eric Fournier. Y dio unas declaraciones allá y nos dijo que la República Dominicana había que promover hacia mejores prácticas energéticas. Y más específicamente abogó por energía atómica. Le quería preguntar, ¿hay alguna propuesta de alguna empresa francesa o de los franceses con respecto a este tema? No. Ayer el presidente de la República estuvo reunido con los embajadores de la Unión Europea y quería saber, ¿se ha conversado? Ellos han propuesto esto porque la idea que tengo es que ellos están promoviendo la energía atómica para mira, nosotros antes de ayer hubo un foro sobre el sector de energía que se realizó en el Hotel Embajador, donde yo hice algunos planteamientos, hice el cierre del foro, y estaban todos esos embajadores europeos y de otros países. Y el embajador francés planteó el tema ahí. Yo hice algunos comentarios al respecto. En primer lugar, no hay ningún tipo de conversación formal, de propuesta formal sobre un proyecto nuclear en la República Dominicana. Francia es una nación líder en el mundo, en energía nuclear, y no solamente el líder porque tiene energía nuclear, sino que ha sido la nación más eficiente en el uso a gran escala de proyectos nucleares. Tiene un récord bastante limpio y un dominio extraordinario de su tecnología, y el ciudadano francés y los políticos franceses están muy sensibilizados y abiertos a eso. Pero aquí no hay en República Dominicana ningún proyecto firme de energía nuclear. Yo acabo de regresar hace un par de semanas de una conferencia general del Organismo Internacional de Energía Atómica promoviendo y buscando proyectos que hemos conseguido de aplicaciones médicas, también industriales y de aplicaciones a nivel de agricultura, con potencial de aplicación agrícola de la energía nuclear, pero no para plantas nucleares. Y te voy a decir la razón por la cual, básicamente. La razón fundamental es que la energía nuclear a una escala de 400, 600, 500 megavatios requiere reactores que tienen un consumo de combustible de uranio muy elevado. Y el combustible que se coloca en el núcleo de un reactor nuclear durante largo tiempo que dura en un proceso de fisión, es decir, genera al mismo tiempo una cantidad de nuevos radioisótopos, o sea, nuevos elementos radioactivos de alta radioactividad
que algunos de ellos tienen una vida media de emisión radioactiva de miles de años. Y entonces todos esos cientos de toneladas de combustible que ya se agotó para producir energía, que se descarga del reactor, hay que buscar dónde se coloca, que son los llamados desechos nucleares. Generalmente se colocan primero en una piscina dentro de la misma instalación, una especie de presa de cola. Para un proceso de termalización, etcétera, porque la desintegración radiactiva genera calor también, y después hay que depositarlo en un reservorio de más largo plazo. La gestión durante miles de años por parte de una nación de residuos nucleares en gran escala y con esa peligrosidad requiere un desarrollo institucional, regulatorio, tecnológico y una capacidad económica que la República Dominicana no está en esas condiciones. Yo lo digo porque, con toda modestia, una de mis especialidades es ingeniería nuclear. Ministro, conozco cómo es que eso sucede. Lamentablemente se nos quedaron todos los temas de minería, pero se nos acabó el tiempo, así que en una próxima ocasión podremos visitar ese capítulo adicional de su ministerio. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, quizás cuando ustedes me inviten hablamos de minería y de tierras raras, que no son tan raras. ¿Hay tierra rara aquí? ¿Hay tierra rara aquí? Lo hay. Y quiero en una próxima ocasión hablarle un poco sobre lo que estamos haciendo en eso y lo que hemos encontrado, y todo eso son grandes noticias positivas para el país. Bueno, dejemos eso en agenda entonces, ministro, para que se repita pronto. Mientras tanto, despedimos al ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. De esta forma también llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía, nos vemos mañana.